Y vamos a conversar con Daniel Sandoval. Él es candidato a diputado por el distrito 23 en la Araucanía. Ya había estado entrevistado antes por nosotros aquí, hablando sobre la crisis ambiental y social de la región, pero ayer hubo un foro, un debate en la Araucanía y por eso mismo queremos conversar con él. De ese foro se bajaron Matei y Jara, pero hace rato ya parece que se sabía que ellas no iban a ir, digamos. Estuvieron Kast y Kaiser, que quieren fidelizar, asumo entonces, a la Araucanía, ¿verdad? Y esto queremos conversar con nuestro invitado. Mira, ahí está, Kast sobre Jara. Tiene vergüenza de venir a pedir disculpas a la Araucanía porque según ella no hay terrorismo. ¿Ven que todo lo distorsiona? Todo lo de Kast, todo es así, distorsionar todo. Vean su X, vean su Twitter. Todo está distorsionado en la visión propia de él y los republicanos. Es para hacer un estudio. ¿Te parece que conversemos con el entrevistado? Sí, pues. Justamente a él le preguntemos, una persona que vive en la Araucanía, que conoce un poquito mejor que el señor Kast el lugar del que estamos conversando. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. A la Araucanía, ¿verdad? Estamos escuchando nuestro programa al mismo tiempo. ¿Te parece que conversemos con el entrevistado? Justamente a él le preguntemos, una persona que vive en la Araucanía, que conoce un poquito mejor que el señor Kast el lugar del que estamos conversando. Sí, Daniel está al aire hace un rato ya. La Voz de los que Sobran. Estamos escuchando el programa al mismo tiempo que a ti, entonces... Claro, bájalo porque conversemos directamente. Sí es. Buenos días, ¿se escucha bien ahí? Sí. Ahí sí se escucha bien. Muchas gracias. Súper. Te estábamos mostrando lo que había dicho ayer José Antonio Kast y nos gustaría escuchar una respuesta de tu parte. ¿Qué te parece sobre la Araucanía, sobre tu territorio? Que él diga que Janet Jara tiene que pedir disculpas por creer que no hay terrorismo. ¿Qué piensas tú sobre esa frase? Mira, yo creo que quien tiene que pedir disculpas es Kast porque viene a hacer un show en la Araucanía desde el punto de vista de seguir manoseando un tema tan delicado como es lo que acontece en nuestra región, que no es de ahora, sino que es de décadas y de siglos. Entonces, aprovechar un contexto electoral, ¿cierto?, de alta sensibilidad para seguir acusando de que no viene a pedir disculpas porque no califica lo que ocurre en la Araucanía como terrorismo, es solamente seguir hablándole con una calculadora electoral a su barra brava respecto a un tema que tiene múltiples aristas jurídicas de legislación comparada internacional, de legislación nacional respecto a lo que acontece en la región, si uno califica o no violencia rural o terrorismo. Es una situación que le compete absolutamente a los tribunales de justicia y el mundo político al cual yo pertenezco. Estamos en un momento electoral a 50 días donde están todos sacando sus cálculos para ver cómo lograr una adhesión para un resultado electoral. Entonces, la ley antiterrorista en Chile, que venía de la dictadura, ¿cierto?, del año 84, recientemente este año tuvo una modernización y una derogación de la antigua para modernizarla con una nueva ley antiterrorista recién este año, después de 41 años. Y todavía no hay ningún tribunal, ningún condenado y ninguna causa que acredite y certifique técnica y jurídicamente de que aquí en la Araucanía existe terrorismo. Entonces el señor Kast es el que le tiene que pedir disculpas a la región. Acá hay muchos emprendedores, hay muchos sectores del mundo productivo y económico que están agotados de que se siga calificando lo que ocurre acá bajo este concepto, porque efectivamente genera el retiro, ¿cierto?, de la inversión, no solamente la inversión privada, sino que también de la inversión pública. Y es la violencia rural, ¿cierto?, y el crimen organizado y la delincuencia la que hay que combatirla con todos los instrumentos que tenemos hoy día, que incluso ya con los votos de las bancadas del señor Kast, ¿cierto?, tiene la ley de infraestructura crítica, tiene el estado de excepción prorrogado por 61 veces, ¿cierto?, con un gasto multimillonario de 23.000 millones de dólares, ¿cierto?, en 3 años. Entonces, la ley Naín Retamar, la ley de robo de madera. Entonces,
el fracaso que existe acá del estado de excepción, que ya no es excepción, es una política pública permanente, es brutal. Y no es de ahora, sino que todos lo sabemos y todos lo han dicho por todos los medios de comunicación, que es un fracaso de un estado fallido sistemático, y que venga el señor Kass a una cumbre agrícola a hacerse parte del manoseo de lo que ocurre en nuestra región, yo creo que es impresentable, y habla solamente de su candidatura, que está vaciada de contenido, donde prácticamente está invitando a nuestra región a armarse. ¿Mm? Y prácticamente acá la ley del ojo por ojo, diente por diente, el que se puede salvar se salva, y yo creo que eso demuestra que él, como actor político, eh, demuestra y desnuda, ¿cierto?, que no tiene un programa que permita abordar de manera integral esta situación. Daniel, tú hablaste recién, dijiste la palabra que me gustó mucho, déjame, la escribí y ahora no la encuentro, pero qué idiota. Sí, estado fallido. Pero, a ver, quisiera ver, y no como estado fallido, pero la región tiene otros problemas además, digamos, de esta disquisición. ¿Cuáles son los que tú crees que habría que tocar, que habría que hacerse cargo en la región de la Araucanía, que no tiene que ver ya con esa discusión si es terrorismo o es violencia rural, etcétera, que tú has visto con preocupación, porque por algo te presentaste como candidato? O sea, hay temas que a ti te tocan y dices, que esto hay que hacer, esto hay que meterle mano, voy al Congreso, quiero que esto se discuta. ¿Cuáles son esos temas que a ti te llama la atención? Me acuerdo que tu reloj es precioso, y me acuerdo que te lo dije la otra vez también. Daniel, mira, agradezco, sí, lo conversamos ahí, agradecer la pregunta, porque, mira, chuta, es tan complejo y estructural el problema, que todos los candidatos que de alguna otra manera se presentaron al Parlamento hace 4 años, a lo mejor estaba el mismo relato, las mismas propuestas y los mismos desafíos, y no ha cambiado prácticamente nada. Creo que algunos pueden decir, no, pero esto es romántico, simbólico lo que está diciendo Daniel, pero yo creo que acá el gran problema es el tutelaje permanente que ha tenido la región de la Araucanía de parte de la representación política. ¿Qué quiero decir con esto? Hace falta efectivamente que el poder de representación se le pueda transferir, en este caso, a las comunidades, a las organizaciones y a los actores locales y a los protagonistas que viven acá el día a día. Y eso significa diálogo político del más alto nivel, donde la propuesta y la política pública nazca desde abajo. Y claro, uno podría decir, chuta, que suena lindo, pero efectivamente es lo que no se ha hecho. Y un ejemplo de ello es la Comisión por la Paz y Entendimiento, que ha tenido un problema de fondo desde el punto de vista metodológico político con el proceso de consulta, que obviamente el proceso de consulta es una conquista del pueblo mapuche que hay que resguardar, que hay que proteger. El problema no es la consulta, es la forma. Y ahí vemos que hay un nuevo intento, y lo conecto con el Estado fallido, de que se sigue el tutelaje, y desde una cumbre, ¿cierto?, donde se junta 8 comisionados, pero claro, hubo diálogo, participación, pero tiene que ser al revés. Y al parecer, este fracaso que está evidenciando la región demuestra que tiene que nacer desde las propias comunidades, de sus dinámicas y protocolos, con sus propias autoridades y con su propia realidad territorial. Recordemos que aquí está Biobío, Araucanía, los ríos, los lagos. Entonces, ahí hay un botón de muestra respecto a la ejecución e implementación de recetas, planes o programas que deben nacer desde abajo y con la validación de las comunidades locales y sus protagonistas. Y eso en nuestra región no ha acontecido. Ese es el gran problema que tenemos. Transferir el poder, diálogo político social desde abajo, y la propuesta viene desde abajo. Si las propuestas las tienen las comunidades, las propuestas las tienen las cámaras de comercio, las cámaras de turismo, los gremios, los sindicatos, la junta de vecinos, las organizaciones. Uno dice, chuta, pero ¿cómo se organiza eso? Bueno, cada 4 años usted elige a su diputado y a su senador. Usted cada 4 años elige también a un gobierno. Usted cada 4 años también elige alcalde. Esa democracia representativa tiene que ser transformada hacia una democracia participativa, legitimada, ¿cierto? Y ahí es donde el mundo político ha ido fracasando permanentemente en nuestra región.
Comparto esa mirada, Daniel, y no solo en la región de la Araucanía, yo diría que en el país completo. No se respeta mucho la ley de participación ciudadana, a pesar de que incluso se hizo una ley de participación ciudadana para obligar a los representantes Claro. a hacer participar a las comunidades. Y ahí hay varias problemáticas que existen en lugares como la Araucanía, que tienen un gran territorio rural, ¿no es cierto?, y que tiene que ver desde la conexión de internet hasta las telecomunicaciones, pasando por las carreteras, un largo etcétera, ¿no? De que a lo mejor es difícil conectar en la región de la Araucanía más que en otras. ¿O cómo lo ves tú en realidad? Tú que vives ahí, que estás todos los días. Sí. Mira, José Antonio Caz dijo que le pidieran el cargo si es elegido presidente si no cumple con este recorte presupuestario, si no me equivoco, Sí. de lo que está abordando desde el punto de vista del presupuesto de la nación. Pero qué peligroso todo esto, porque la pregunta de Alejandra tiene que ver con que si hay una región que conjuga en un solo territorio todos los problemas que tiene Chile como estado de Arica Punta Arenas, todo se conjuga en la región de la Araucanía. Y todo lo que ocurre en el resto del país ocurrió antes acá. Entonces, el Estado, si acá aborda de buena manera los problemas estructurales que tenemos acá, está también brindando una solución a todo el país. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando uno va a cualquier rincón de la región, lo que te plantea la comunidad, la ciudadanía, es que quiere la presencia fuerte y eficaz y robusta del Estado. ¿Qué significa eso? No lo dice de esa manera, sino que lo dice, mire, no tenemos conectividad digital en nuestro sector, tenemos que ir a la punta del cerro a conectarnos para tener internet para que un niño pueda estudiar. No tenemos acceso a mejorar nuestro sistema de agua potable rural porque a raíz de los incendios que fueron hace un año atrás, todavía no hemos podido reparar la tubería para que se reintegre el servicio de agua potable para 300 familias. ¿Qué es lo que se está diciendo con eso? Se está diciendo, mira, yo necesito aquí que el Estado esté fuerte, pero el Estado que tenemos hoy día es pequeño, ¿cierto? No tiene fuerza, le faltan presupuestos y no tiene la musculatura para atender de buena manera esas situaciones. Por ejemplo, si hace un año atrás fue un incendio y todavía no se repara un sistema de APR, es porque el Estado lo único que hace es firmar contratos con privados para que se haga una licitación y se pueda ir a atender y a mejorar ese sistema y esa infraestructura. Es decir, no puede ir directamente con sus propios funcionarios, con sus propios presupuestos y con su propio equipamiento a ir a resolver en un mes o en 30 días ese problema que tiene ese APR que hace un año atrás tuvo un incendio que todavía no se repara. Y capaz que ahora van a venir los segundos incendios, la segunda temporada de incendios, y de nuevo ese sistema que todavía no se repara del incendio anterior va a volverse a afectar y el Estado no tiene capacidad para llegar. Entonces, claro, efectivamente es fácil decir, recortemos presupuestos, vamos a checar el Estado, vamos a echarlo a todos para afuera, vamos a cerrar el ministerio, pero cuando salgan a la calle, cuando recorran los campos, cuando recorran las comunidades, van a decir, oiga, nosotros estamos esperando acá nuestro proyecto de inversión para construir la escuela, pero ¿sabe qué? Tenemos que sanear el terreno, no, lo que pasa es que nos faltan abogados, en fin. Yo creo que falta mucha calle en los programas presidenciales, sobre todo de la derecha y de la ultraderecha, para poder ser sensatos y realistas respecto a lo que ocurre en una región tan compleja como la nuestra. Aquí hay que ser prudentes, serios, porque después la Araucanía va a cobrar, y lo va a cobrar con mucha fuerza, porque el agotamiento que existe acá, el cansancio, la desconfianza es un caldo de cultivo tremendo que nuestra gente y nuestra región no merece. Y la visita de Kast ayer acá en nuestra región prácticamente está construyendo un populismo y una olla a presión tremenda que la ciudadanía y la Araucanía se la va a hacer sentir en las urnas también en estas elecciones. Sobre eso me parece muy interesante lo que estás diciendo, Daniel, y lo comparo con tus propias palabras, porque tú hablas de esa barra brava electoral a la que le habla Kast. Entonces, nos cuesta a nosotros, por ejemplo, yo escuché, en un momento le preguntaron a Janet Jara también por el estado de excepción, y ella no se atrevió
a decir, no, en mi gobierno yo no seguiría con el estado de excepción. Porque para cualquier candidato que quiere llegar, ¿no es cierto?, a la mayor cantidad de gente, es difícil hablar en contra de este populismo penal del que tú hablas, ¿no? Que es tan complejo, porque prácticamente Kast llamando a la gente a armarse y a salir y defenderse. La autotutela, ¿no? Que es tan complicada y que ayer nomás vimos un caso de una persona que creyó que le iban a robar y acuchilló a otro y resulta que la persona no le iba a robar, digamos, y se supo de inmediato. Entonces, esas cosas pasan y están pasando mucho. Acá, al menos en algunas comunas de Santiago, se está viendo, ¿no? Personas que atacan a otros por el miedo de que los vayan a atacar de vuelta y andar armados, ¿no? Entonces tú nos dices que aquí se está creando un caldo de cultivo, ¿verdad? Para que la gente... ¿Cuáles son las alternativas de las que se puede hablar? Si te preguntan por estado de excepción, ¿cuáles son las alternativas que tú propones para que exista más paz y menos delincuencia, así como en todo el país, en todo caso, en la Araucanía, pero en específico en la Araucanía, tú que vives allá? Sí, mira, yo creo que el fortalecimiento y atribuciones para mejorar el desempeño de las policías. Hay un déficit tremendo de efectivos en nuestra región y hoy día se conjuga, ¿cierto?, que estos efectivos y también militares están cuidando fondos particulares y los efectivos Sí, policiales deberían estar obviamente custodiando los barrios, custodiando los problemas que tienen también los sectores urbanos, que están efectivamente abandonados a raíz de que los pocos efectivos que hay en la región están en fondos particulares. También absolutamente. hay un problema respecto a la eficiencia del Ministerio Público. Hay que poner más presupuestos que permitan tener el equipamiento en la región. Se ha invertido bastante. Yo he sido crítico también en algún momento cuando el gobierno regional, con fondos regionales, también colocaba recursos para atender los requerimientos de las policías. O sea, que un gobierno regional esté colocando presupuestos que debe cubrir el Ministerio del Interior, estamos en el peor de los mundos. Entonces, eso demuestra que el Estado acá en la región sigue parchando o buscando financiamiento para abordar un problema bastante complejo. Entonces, las, eh, los episodios que hemos tenido cuando se ha ido con este eslogan de la mano dura, hemos tenido víctimas fatales. O sea, no olvidemos el Comando Jungla que se anunció con bombo y platillo, con parlamentarios en ese entonces que todavía están y que algunos quieren reelegirse, y ahí tenemos todo lo que ocurrió con Catrillanca. Y en este gobierno, cuando se hizo un operativo masivo con no sé cuántos efectivos, ustedes recordarán, y falleció un funcionario de la PDI. Entonces, ahí estamos dando cuenta de la magnitud del problema y quienes anuncian estados de sitio, mano dura, suéltenle las manos a los militares. O sea, yo no sé en qué están pensando realmente porque es eh, incendiar una región completa y además eh, profundizar el fracaso del Estado. O sea, los militares no pueden reemplazar la acción política y ahí es multidimensional e integral la intervención del Estado y ahí tenemos obviamente el tema de educación, de vivienda, de salud, de fomento productivo. Donde el Estado llega, donde el Estado avanza con inversión y con infraestructura, se va aislando quienes asumen la vía violenta para avanzar con sus reivindicaciones. Y eso está ocurriendo en algunos sectores. Y también hay agotamiento de las comunidades respecto a quienes asumen otra vía y otro mecanismo para buscar ciertas sus legítimas demandas. Y eso está ocurriendo, por ejemplo, en Ercilla. Y se está tratando de que la inversión en camino, en pavimento y en agua potable, en educación y en infraestructura llegue. Y mientras el Estado siga avanzando con esos proyectos, con esa infraestructura, quienes están con la otra vía van quedando marginados y al lado. Yo creo que ahí hay un mix de acciones que se deben impulsar y uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa con el plan Buen Vivir? Bueno, ahí hubo un esfuerzo también, pero ¿Qué era el plan Buen no ha sido del Vivir? todo satisfactorio. Perdona, Daniel, ¿Ah? ¿qué era el plan Buen Vivir?
El Plan Buen Vivir es un plan de acompañamiento a través del diálogo con los territorios para levantar las demandas y requerimientos en materia de inversión pública, eh, con foco en agua potable y caminos. Ah, ya. ¿Y ese plan Buen Vivir era del Eh, gobierno de Boric? sí, del Perfecto. gobierno, del gobierno. Ok. Fue un plan de gobierno. Bueno, y en los gobiernos anteriores le ponían otros nombres, Plan Araucanía, y así Claro. cada gobierno que llega le pone un nombre. Ahora viene otro plan, Plan Araucanía Libre, está hablando Kass, y yo creo que ahí siguen los fracasos, po, desde el punto de vista de no entender que eso tiene que nacer desde la propia región y con una validación territorial profunda, y Yo, obviamente eso es lo que no ha ocurrido. Es el ojalá fracaso que hay acá. sin sesgo racista también, porque pucha que tú recordabas todas esos fracasos, digamos, y lo que pasó con Catrillanca. Todavía está desaparecida Julia Chuñil. Yo te puedo asegurar que si su Así apellido es. fuera más bien alemán, nadie se habría olvidado de eso, ¿verdad? Pero queremos preguntarte justamente sobre algo un tema que nos parece fundamental y que tiene mucho que ver justamente con los conflictos, porque tú hablabas de agua potable, de salud, de educación y también de caminos, pero también de transporte, porque hay un transporte precario, ¿no? Se usan balsas, ¿verdad? Y todo eso Sí. refleja muchísimo lo que está pasando en la zona. ¿Qué medidas concretas tú impulsarías desde el Congreso para garantizar la conectividad en la zona? Es un derecho básico, tener una conectividad Mira, que te permita, no sé, llegar rápidamente a los lugares, a los establecimientos de salud, por ejemplo, ¿no? bueno, la seguridad la seguridad de la que tanto se habla en el debate Exacto. político también tiene que ver con que incluso de lo que no se habla es más importante a veces de lo que se habla. Ojo, y Tal aquí cual. está tapado, están tapados los temas que se los consume la seguridad, pero obviamente que la conectividad acá en una región como la nuestra es fundamental y es también es parte de las seguridades que requiere una región como la nuestra. Acá hay cerca de 20.000 kilómetros de camino, 11.000 son de tierra. Tenemos en la red vial de nuestra región, es como si fueran 4 regiones en una. Esa es la magnitud de la red Increíble. caminera vial en la región de la Araucanía, por la Tremendo. subdivisión de los predios, Claro. ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con un territorio amplio, extenso, ni hablar de Caragua y Lonquimay, que tienen una red vial gigantesca. Tú te metes a un camino sin Waze y no sabes para dónde salir. Y obviamente que aún existen medios de transporte como las balsas. Y aquí volvemos al tema que estamos conversando al principio. O sea, acá hay una cartera de proyectos que no puede ser financiada porque no hay recursos. Se le envía desde el nivel regional a nivel central. Queremos avanzar en este proyecto de diseño de puente, queremos avanzar en la ejecución de este diseño de puente y no podemos hacerlo y no podemos licitar porque no hay recursos. Y eso demuestra que hay una demanda gigantesca por la presencia del Estado y una de las propuestas ahí fundamental es fortalecer la administración directa de la Dirección de Habilidad del Ministerio de Obras Públicas. Cuando yo digo administración directa, que de 1.000 pesos que tiene el presupuesto del MOP en la región, solo 10 van a un pozo donde es el Estado con sus máquinas y sus cuadrillas y sus funcionarios los que van a atender requerimientos de las comunidades en sus caminos. Todo el resto son contratos con privados y con grandes contratistas que obviamente tienen plazos de ejecución promedio de 7 a 8 años para que se pueda invertir en un puente y en la pavimentación de un camino. Acá hay dirigentes que han muerto esperando por ver su camino pavimentado o por ver inaugurado su proyecto de agua potable rural o ver inaugurado su puente. ¿Ya? Y eso ocurre, ¿por qué? Porque el Estado es centralizado, burocrático, no tiene los presupuestos disponibles acorde a las realidades territoriales y además la expresión del Estado, como les dije yo, de 1.000 pesos solo 10 lo puede tener en una ejecución como administración directa, donde es la presencia del Estado la que tiene que estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nadie quiere tocar el modelo subsidiario. Ya vimos lo que pasó en los procesos constituyentes Claro. y vemos cómo el MOB, ¿cierto?, vive firmando contratos con privados y no tiene una expresión estatal eficiente que pueda también ir mitigando todas estas
inseguridades que tenemos también en el mundo rural con su conectividad. Sí, a ver, Daniel, yo en esto voy a tener una pequeña diferencia contigo. Yo trabajé en el MOP, en la Dirección Regional de Vialidad Metropolitana, y sí, teníamos también ahí muy poca ejecución directa, pero es que la Constitución no te deja, po. Si estamos hablando de que el modelo, lo que tú dices, ¿no? El modelo subsidiario, de que todo pasa por licitación. Entonces, tenéis que licitar la mantención de los caminos, tenéis que licitar la ejecución de nuevas, tenéis que licitar, todo tenéis que licitar. Además, yo no conozco ni un proyecto que no haya tenido, además, un aumento de plata, digamos. Siempre tienen aumentos de plata, ¿cachai? ¿No? Siempre aumento de obra, siempre. Porque, ya, entonces el tema es, ¿hay responsabilidad del Estado central en eso? ¿O es más de lo mismo de que no se puede porque la Constitución no lo permite? Por eso te lo pregunto, ¿ah? Te lo Mira, dejo. ahí ahí hay un punto que yo he tratado de indagar. Por ejemplo, hay regiones donde el MOB tiene una máquina que se llama Finisher. Sí. Y entiendo que hay otras regiones que esa máquina permite hacer la carpeta asfáltica sobre la tierra. Sí. Hay algunas regiones que sí lo tienen y otras no. Y las que no lo tienen es porque, al parecer, no se puede ampliar el patrimonio del Estado hasta un cierto número de gastos, de presupuesto, porque si tú compras una máquina tenés que tienes que contratar el chofer, la cuadrilla, los funcionarios, el equipo técnico profesional, y eso implica aumentar la planta. Y no se puede aumentar la planta. Y parece que eso, claro, y ahí volvemos a lo que toca Daniel. Bueno, si queremos fortalecer el Estado para tener una acción directa y no estar siempre solamente con contratos, que obviamente el mundo privado tiene que hacer su aporte, y así ha estado funcionando el modelo, pero también el Estado tiene que tener una participación eficiente y efectiva, y ahí obviamente que nadie quiere tocar ese punto, porque si tú lo tocas, salta la Cámara Chilena de la Construcción o los gremios que controlan el país y van a ir a pedir una audiencia con el presidente o con la ministra de Obras Públicas y le van a decir, oiga, no se metan en el negocio. O van a ir a la Contraloría, que es peor. Claro, entonces acá, claro, el modelo permite, ¿cierto? Y lo vemos también con las concesiones, con las carreteras. Acá tenemos un tremendo debate respecto a la doble vía Freire-Villarrica, donde las comunidades, los parceleros, los agricultores y todos los residentes del tramo, efectivamente esperan tener una mejor solución vial, pero sin peaje. La doble pista, sí. Ahí dice, no, el Estado no tiene la capacidad, entonces se lo pedimos a los privados. Bueno, ese modelo también hay que revisarlo, entonces nadie quiere meterse en problemas y todos cuando tú lo planteas miran para el techo o no es parte de la agenda, no, es que esos no son temas prioritarios, en fin, entonces los temas prioritarios a veces parece que van quedando en alguna esquina de algún escritorio. Quedó súper claro. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Daniel. Nuestro público está agradeciendo además esta conversación y los temas que hemos puesto sobre la mesa. Felipe Villanguren dice, si Kast llega al sillón, en el sur se empoderarán los navellanes y los Pedro Puls. Los militares sin duda coparían esas regiones. Alondra dice, me encantaría que llegue al Parlamento, habla súper bien, se refiere a Daniel. Esteban, ¿cómo me puedo hacer parte de su campaña? Soy de Victoria. ¿Dónde te pueden encontrar para hacerse cargo, para ser parte de tu campaña? Brigadista. Estamos ahí en ese proceso. Yo creo que alguna página web nos permiten conectarnos. Sí, ahí sí que nos pueden ubicar ahí por nuestras redes sociales o voy a buscar ahí la conversación a ver si lo puedo contactar. ¿Cuál es tu red social para que te escriba? ¿Cuál es la red social para que te escriba ella? ¿El Instagram? Daniel Social, mi Facebook, el Instagram, sí. Daniel Sandoval. Daniel-Sandoval. Sí, Daniel-Sandoval. Ahí ya tiene la amiga para escribirle. Sí. El amigo Esteban. Y Ricardo González dice, y este candidato tiene razón. En la Araucanía se dan todos los problemas de Chile, pero concentrados. A nuestro público le gustó mucho esta entrevista, así que te agradecemos mucho. Muchas gracias, Daniel. Daniel, tu sinceridad, tu claridad, así que esperamos que te vaya muy bien y los que quieran ahí hacerse parte de su campaña, Daniel-Sandoval. Un abrazo, que estés muy bien. Gracias Alejandra, Hassan, Daniel, éxito. Éxito para ti también. Chao. Ahí está. Chau.
La prensa empresarial miente, hace montajes y manipula. Nosotros mostramos y comentamos lo que no quieren que veas. Te damos un espacio para mantenerte informado, donde puedes comentar en vivo los temas más importantes que preocupan al país. Necesitamos de tu apoyo. Únete a la comunidad de los que sobran. Te muestro cómo es posible donar. Paso 1. Abre tu navegador e ingresa a la página lavozdelosquesobran.cl. Paso 2. Busca la casilla que dice Comunidad. Paso 3. Una vez dentro, puedes escoger el monto con el que quieres aportar. Paso 4. Rellena los datos y listo. Habrás ayudado a La Voz de los que Sobran, un medio independiente Que te da una mirada más amplia y crítica de las noticias del día a día.